Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que por estar escuchando por estos medios. Le habla a su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este medio, para compartir la palabra de Dios, palabra de vida, palabra de fe y palabra de esperanza. Bueno, amados hermanos y amigos, estamos compartiendo una serie por acá, El Príncipe que ha de venir. Y vamos a ver parte de esta serie hoy, el Día del Señor. Y tenemos como bandera de esta serie la lectura en Lucas, Evangelio según San Lucas 17, verso 20 en adelante. Ya conocemos pues a Lucas como el médico amado, un personaje pues que aparece en las escrituras, que el apóstol Pablo rescata de las tinieblas a la luz del Evangelio. Una joya pues que nosotros tenemos, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, escrito por este hermano amado. Yo pues siempre que he leído el libro de Hechos y este Evangelio de Lucas, se puede notar pues que este personaje tiene la misma idea que el apóstol Pablo tenía en cuanto al Evangelio y a las profecías. Muy importante pues saber esto. Es maravilloso, hermoso que Dios nos haya dejado pues estas escrituras, hermano, para nosotros nutrirnos del Evangelio, de la verdad. Y nos ubicamos en el Evangelio según San Lucas, verso 17. Evangelio según San Lucas, verso 17. Capítulo 17 del verso 20 en adelante. Y vamos a ver acá la venida del reino, que tiene esto como título, pero yo he titulado El Día del Señor. Ya pasé una conclusión por acá, pero vamos a ver en los detalles, como le dije, de una conclusión de lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir acá, pues en este capítulo. Lucas 17 del verso 20 en adelante, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, plantaban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlo, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en la cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios amado, tú eres bueno y maravilloso.
para siempre tu misericordia, Señor. ¿Qué haríamos nosotros, Señor, sin tu palabra? Ya que tu palabra es vida, es luz, es esperanza. Es lo único que nosotros podemos encontrar en esta tierra que da vida a los que están muertos. Nos ha resucitado con la palabra de su poder. Como dice nuestro amado hermano Santiago, que hemos sido renacidos por la palabra de su poder. El Padre de las luces, el que creó todas las cosas. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento. Que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y pueda, Señor mío amado, darle el entendimiento para el crecimiento que nosotros necesitamos el día a día. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos y amigos que puedan conectarse por acá y los que puedan escuchar este estudio, que les pueda llegar. Dice pues nuestro Señor Jesucristo que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Vamos a ir texto por versículo por versículo para dar detalladamente, como les dije, una buena introducción a esto. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, no vendrá advertido. Nosotros sabemos pues que el reino de Dios llegó silenciosamente. Ni Herodes sabía dónde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que se refiere el Señor. Yo le dije en la conclusión pasada que nosotros vemos en los profetas antiguos cómo hay una mezcla de la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne, en gloria, y los eventos que anteceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver ahorita, pero vamos a ver punto por punto aquí lo que el Señor dice. Él dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, está hablando acerca de su segunda venida aquí. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Luego dice, ni dirán, helo aquí, helo allá. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Fíjese pues que puede traer confusión, porque él dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero ¿cómo es que entonces él dice que ya está entre vosotros? Porque él se está refiriendo acá al establecimiento del reino. Una cosa es el establecimiento del reino y otra cosa es la llegada del reino, la inauguración del reino, que fue inaugurada por medio de aquel ángel que le dijo a María que tendría un niño siendo ella virgen. Esa es la llegada del rey, la introducción del rey a la tierra. Fíjese que también hablamos muy importante que a los judíos se les prometió el Mesías en la persona de Abraham. A él se le hizo la promesa, pero la promesa para ser una nación donde venía el Mesías carnalmente. Pero la bendición a todas las naciones venía por medio del Mesías, más la promesa fue para Abraham. Entonces nosotros somos hijos de Abraham. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, que si nosotros creemos y por la fe, ahora somos linaje de Abraham, somos linaje de Abraham, porque en Abraham la promesa se le estableció a todas las naciones. Entonces los judíos no eran los únicos que iban a ser parte de este reino. Al contrario, el reino iba a ser para todos. Ahora, todos los que están de Adán, de Abraham para allá, de la ley para allá, de Cristo para allá, vinieron a ser hijos de Abraham también. Porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso que usted encuentra en Lucas 19, creo que es Lucas 19, si mal no recuerdo, cuando el Señor Jesucristo dice que murió el mendigo y fue al seno de Abraham. Ahora, toda esa gente que estaban ahí vinieron a ser bendecidos con el creyente Abraham, porque a él es que se le promete aquí en la tierra la simiente que fue anunciada en Génesis 3:15 en el huerto del Edén. ¿Por qué tengo que decir todo esto? Porque tenemos que entender esto, porque yo sé que hay muchas escuelas que ellos toman el linaje étnico judío para hacer un reino milenial y dicen que aquí van a haber personas que son los convertidos, los resucitados, personas con este cuerpo y los ángeles, 3 tipos de personas que van a vivir aquí en la tierra, cosa que es falso. Ya lo vamos a ir viendo por esto para que usted vea. Dice pues que, y dijo a su discípulo, tiempo vendrá cuando desearéis ver los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Por qué hay que explicar todo esto así? Porque hay muchas cosas en la mente, hermano, que muchas personas se preguntarán
¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser aquello? Porque hay muchas escuelas y muchos estudios, pero nosotros tenemos que ir a la palabra. Entonces, no estudian la palabra como es porque vienen, el Señor me mostró, pero vamos a lo que nos muestra la palabra de Dios. Dice, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Ahí está. Lo que él le dice que el reino de Dios no, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Cómo vendrá? Como un relámpago. El establecimiento del reino. Ahora, el reino comienza con Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, pero ¿cómo pensaban ellos, hermanos, que iba a venir el reino de Dios? Jesucristo iba a establecer el reino de Dios sin sus súbditos. Entonces ellos pensaban que ellos eran los súbditos del reino nada más, los judíos. No, los súbditos son los que entran por Jesucristo y los que estaban antes de Cristo entraron por la fe de Abraham y vinieron a ser miembros del reino de los cielos. Por eso que el seno de Abraham ya no existe. Ya no existe. Hay personas que ponen por acá por las redes, se murió mi mamá, Dios la tenga en el seno de Abraham. Ahí ya no hay muertos, hermano. Jesucristo sacó a las personas del seno de Abraham y le dice al hombre en la cruz, te voy a llevar al paraíso. ¿Ve? Todos salieron de ahí del seno de Abraham. No habían alcanzado lo prometido. Hebreo, capítulo 11, el último verso dice que ellos buscaban, que habla de la fe. Ellos murieron en una fe que ellos no recibieron lo prometido, lo vinieron a recibir parte de lo prometido cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y son sacados del seno de Abraham y le dan a ellos el nuevo nacimiento que tenemos nosotros ahora en Cristo Jesús y vienen a ser ciudadanos del reino de los cielos, partícipes de todas las promesas por medio de la fe de Abraham, que les fue prometida la simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y ellos vinieron a ser bendecidos. Entonces, esto es lo que es parte del reino. Ahora nosotros se inaugura el reino de Dios aquí en la tierra en Hechos 2, capítulo 2. Vienen a ser los primeros ciudadanos del reino cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, que dice Juan 14. Juan 14, creo que es el verso 16, que dice, no os dejaré huérfano, le enviaré el Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que hay muchas personas que dicen que la iglesia se va de la tierra y el Espíritu Santo se va también, cuando Jesucristo dijo que el Espíritu Santo va a estar aquí en la tierra hasta el fin del mundo. Por eso que toda esa teoría es falsa, no cuadra con la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo no se va a ir de aquí de la tierra. Entonces el establecimiento del reino en gloria viene con la venida de nuestro Señor Jesucristo como un relámpago, es lo que dice él aquí. Pero dice un pero. Dice, ve, vamos a leer para que usted vea, porque como el relámpago al fulgar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, en su venida. Por eso que puse aquí el día del Señor. El día del Señor es el día de su segunda venida. Pero, hay un pero. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. La generación que lo estaba viendo lo iba a desechar. Y venía entonces el establecimiento del tiempo de los gentiles. Nosotros ahora vinimos a ser partícipes y administradores de las cosas santas. Somos reyes y sacerdotes. En el creyente Abraham ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, que dice el apóstol Pablo. Estamos sentados en lugares celestiales, según Efesios capítulo 1, capítulo 2. Esto no de vosotros, pues es por gracia. Por gracia soy salvo. Y estamos sentados en lugares celestiales. Hemos recibido las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces ahora nosotros somos ciudadanos del reino. Y dice el Señor Jesucristo, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, se cumpla ese tiempo, que todos los gentiles sean salvos. En el Apocalipsis, cuando las almas están clamando al Señor y dicen, Señor, ¿hasta cuándo no vengará nuestra sangre? Espere que se cumpla el número de los que se van a convertir. Entonces, ese número de los que se van a convertir son los que están en el plan de Dios, en el tiempo de los gentiles. Entonces es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea desechado por esta generación, sea muerto, resucite, y ahí comienza el tiempo de los gentiles. Y Jesucristo dice que se abre esa puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces en el tiempo de los gentiles, que será hollada Jerusalén, en el tiempo de los gentiles, y el tiempo de los gentiles que ahora estamos viviendo,
Ahora, todo aquel que va a entrar al reino, sea gentil o sea judío, tiene que ser por medio de Jesucristo. Dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo, tanto para los gentiles como para los judíos. Se abrió el reino de Dios, amado hermano. Esto es lo que muchos judíos nunca entendieron. Dice, pero entonces ahora habla otra cosa. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Él está hablando acerca del día y de su venida. Fíjese que aquí está hablando del reino. Entonces, él está dando todos estos detalles porque el reino de Dios, hermano, incluye la primera venida de Cristo, el recopilamiento de todos sus súplitos. Después que recopile todos sus súplitos, incluye la segunda venida de Cristo para establecer el reino. Pero antes de la venida de Cristo, ¿qué dice ahora? Antes de la venida de Cristo, como un relámpago y que se establezca el reino. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, en los días del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté cerca, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que lo entró a Sodoma, llovió fuego de azufre y lo destruyó a todo. Dice el día. Entonces, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Y está. Esta es una relación conforme al establecimiento del reino. Ahora, ¿qué implica este reino en su llegada? Un juicio, lo destruyó a todos. ¿Quiénes son todos? O sea, nosotros también vamos a ser destruidos. No, todos los que no creen en el Evangelio. Como dice el apóstol Pablo en una cita que vamos a leer ahorita, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, que el Señor vendrá en llama de fuego y dice que le dará retribución a los que no creen ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, serán quemados. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlo. Acordaos, dice, de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Ahora, yo quiero este detalle en el verso 34 que le dije en la conclusión, que muchos lo toman para decir el uno será tomado, el otro será dejado, y que lo ponen como el rapto secreto. Fíjense lo que dice aquí. Os digo que en aquella noche estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Yo les dije, ¿de dónde sale este detalle de la noche? ¿De dónde sale este detalle? Ya lo vamos a ver. Con esto es que vamos a comenzar, con el detalle de la noche. Y, hermano, nosotros tenemos que prepararnos y ver las escrituras como están aquí. No podemos verla como una persona que dice, el Señor me mostró una visión y yo vi que el Señor vino. Ya yo hablé de eso en una conclusión e introducción que hice en el programa anterior. Si usted no lo ha escuchado, escúchelo para que usted tenga una noción. Fíjese pues que vamos a leer Isaías 13, del 9 al 13, entrando en materia sólida. Pues amarrémonos los cinturones y dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, e indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer. Mire dónde sale la palabra de aquella noche. ¿Por qué sale esa palabra de aquella noche? Vamos a leer Malaquías también, capítulo 4, lo que utilizan para el diezmo. Malaquías 4, tiene 6 versículos nada más, pero es muy bueno. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Ahí está, nacerá el sol de justicia. El Señor va a venir como un sol resplandeciente, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las palmas de vuestros pies. En aquel día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordado de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb
ordenanza y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está. ¿Cómo va a ser el día de Jehová? Este es el mismo día de Cristo, hermano. Es el mismo día del Señor. Dice que vendrá con un juicio sobre los pecadores, pero los que temen al Señor serán salvados, serán salvos, hermano. Por eso que yo le digo que usted tiene que, cuando usted lea las Escrituras, vea. Ahora, ¿de dónde sale el detalle de la noche? Y que Jesucristo lo habla, porque Jesucristo, hermano, no habla una cosa sin que, hermano, lo digan los profetas. Él dijo, ni una tilde ni una jota pasará sin que no se cumpla la ley y los profetas. Mateo 24, del verso 29 en adelante, muy conocido por nosotros. El que no sabía esto se le abre un poco la mente para que vea. Todo dice Mateo 24, del verso 29 en adelante. Mateo 24, 36, perdón. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjese que esto tiene relación con lo que Lucas está diciendo. El mismo día que el Señor Jesucristo está hablando ahí, es el mismo día que está hablando Lucas, hermano. Es el mismo día. Lo que pasa que esto lo tergiversan, pues, hermano. Lo tergiversan, pero es el mismo día. Y cuando dice aquí, ¿verdad?, que vendrá, hermano, el día como fuego abrasador, como fuego purificador. Fíjese que eso lo dicen los profetas. Viene un juicio. Ahora, Mateo 24, el verso 29 en adelante, dice, eminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Oye, ahí está. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué dice Isaías? Vamos a volver a leer Isaías. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá. ¿Será que Jesucristo está hablando una cosa diferente? Es lo mismo. Entonces, por eso que en Lucas 34 dice, en aquella noche, es porque el mundo va a quedar como una noche. Usted se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes. Se oyó un clamor y a la medianoche llegó el esposo. ¿De dónde saca el Señor esa conclusión? Porque Él habla de los profetas, ya la profecía fue dada, porque el día del Señor va a ser como una oscuridad. ¿Y quién va a traer el resplandor que va a alumbrar la tierra? El sol de justicia, nacerá el sol de justicia que dice acá Malaquías 4, Jesucristo vendrá con su resplandor, con su gloria y va a alumbrar todo. Cuando los pecadores lo vean, lamentarán, dice la palabra de Dios. Entonces, le digo todo esto porque los judíos estaban confundidos y esperaban era ese día. Por eso que dice Juan el Bautista, manda a sus discípulos a preguntarle a Cristo si había que esperar a otro o era él el Mesías. Porque él estaba esperando que se cumpliese esta profecía, que los pecadores fuesen muertos, que se estableciera el reino. Lo que no entendían, Jesucristo se lo da aquí en detalle a sus discípulos, porque Juan el Bautista no tenía nada que ver con este ministerio. ¿Para qué se lo iba a explicar bien? Pero entonces después que muere Juan el Bautista, el Señor Jesucristo sigue predicando y se lo explica bien a los discípulos. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 2 y vemos la estatua de Daniel, está Babilonia, está los medos y los persas, está Grecia y está Roma. Y luego los dedos de barro mezclado con hierro. Entonces el Señor Jesucristo llega en el cuarto reino, que es el reino romano. Entonces dice la Biblia que se unen unas naciones y después que se unen unas naciones sale el anticristo, gobierna todo el mundo y después cuando el anticristo está gobernando viene la roca, destruye la estatua y entonces la roca pobla todo el mundo, que es Jesucristo.
Entonces ellos esperaban eso, que ese reinado fuese destruido por el Mesías. Fíjese que eso es muy importante. Yo tengo por acá un estudio de la estatua de Daniel, que esa estatua es la que está imperando. Eso no dejó de cumplirse. El reino del oro está imperando hoy en día. Nadie, ninguna nación es rica si no tiene sus reservas en oro, si no tiene un comercio. Es Babilonia la que impera. Ahora, ¿cómo impera los medos y los persas? Ellos imperan en la ley de la guerra. ¿Cómo están imperando Grecia? Ellos imperan, hermano, con su ideología matemática. Y dice que el imperio griego se dividió en cuatro. Usted se lee el libro de Daniel. Y ese imperio se expandió por la tierra en cuatro partes, en cuatro jinetes que salieron para... Entonces, el imperio griego se encargó de llevar toda su filosofía, tanto la de Babilonia como la de los medos y los persas y la de ellos, y poblaron toda la tierra. ¿Usted cree que es mentira? Nadie se gradúa si no sabe matemática, nadie se gradúa si no sabe Pitágoras. Ninguno de estos cálculos que nosotros vemos aquí hoy en día en la tierra se estuvieran desarrollando si los griegos no hubiesen impartido esa filosofía. Mejoraron el ábaco, pusieron un cero a los números, y toda esa filosofía fue impartida. ¿Y en qué idioma se escribió la Biblia después? El Nuevo Testamento en griego. ¿Y en qué idioma después se escribió el Antiguo Testamento? En griego, que es la Septuaginta. ¿Y de dónde los apóstoles tomaron apunte para hacer el Nuevo Testamento? De la Septuaginta. Entonces, cuando se cumplió el tiempo y todo esto se plagó en el mundo, dice el apóstol Pablo, cumplido el tiempo, llegó el Mesías. Había todo ya cumplido para la primera venida del Mesías, la primera llegada, que de ahí habla las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:27 en adelante, las 70 semanas de Daniel, que es lo que toman muchas personas para decir que Jesucristo viene, va a pasar 7 años en el cielo, porque las semanas 70 de Daniel se dieron en cada semana de 7 años, cosa que algunas semanas tampoco se dieron todas de 7 años, unas se dieron de más años de más. Entonces nosotros no podemos tomar algunas cosas literalmente tampoco, porque no se cumplieron así tampoco. Entonces fíjese usted todos estos detalles para poder entender esto. No lo entendían. Y hoy en día, entonces cuando nosotros vemos las personas que son dispensacionalistas y ponen sus dispensaciones, ellos dicen pues que va a haber rapto secreto, la iglesia se va a ir. No, hermano, no hay ningún rapto secreto. Es la segunda venida, el día del Señor, el establecimiento del reino cuando Él venga. Cuando Él venga. Vamos ahí ahora, usted va a ver, ya que vimos los profetas, y yo le di unos detalles acerca de las escrituras del Nuevo Testamento, cómo ahora los apóstoles dicen esto. El apóstol Pablo escribe claramente, hermano, y vamos a leerlo. Aquí está Sofonía. Sofonía también usted lo puede buscar. Sofonía. Otro detalle que le estoy dando. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, y lo sabéis mejor. Ahí está, yo les estoy dando. Vamos a dar las escrituras relacionadas con el día del Señor, lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y está el día del Señor. Ahora usted puede caer en la mente a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. A lo que habló Lucas en el capítulo 17, a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que su día, en su venida, iba a ser un día de juicio, pero también un día de recompensa. La casa de Onesíforo, haya el Señor misericordia y le dé su recompensa en aquel día.
Es lo que también el apóstol Pablo nosotros leímos. Vamos a leer 1 Corintios 5, del verso 5 al 9, porque todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis tenido irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué está hablando ahí? Del día del Señor. ¿Cuándo van a recibir ellos una recompensa? El día del Señor, hermano. Entonces, por eso que yo le digo, pues que la palabra de Dios concuerda, y lo que hablan los apóstoles es lo que habla la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener esa idea. Yo le traigo esa idea y vamos a leer varios textos, como le leí también el 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Ahora, segunda de Timoteo 4:1-2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta escritura encaja un cuadro completico a lo que nosotros acabamos de leer ahorita en Lucas 17. ¿Qué habla ahí? La venida del reino. ¿Qué habla el Señor Jesucristo? Que va a venir su manifestación en su reino. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará. ¿Qué habla el Señor Jesucristo? Que va a venir un juicio a los pecadores. Es lo mismo que hablan los profetas, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. O sea, se manifiesta el Señor Jesús, como él dijo, en aquel día se manifestará el Hijo del Hombre. Entonces juzgará a los pecadores en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo tenía la mente de Cristo claramente en estos eventos, hermano. Dice, en su manifestación y en su reino. Dice, ahí está, cuando se manifiesta el Señor Jesús, es que viene el reino, se establece el reino. Y dice pues, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Ahora, él está relacionando su manifestación y su reino, que predique la palabra, con aquel día. Es lo mismo que habla Cristo, hermano. Es lo mismo que habla Cristo. Por eso que le estoy llevando la idea, Mateo 24, al sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, Lucas 17:34 dice, en aquella noche. ¿Por qué dice aquella noche? Porque el sol se va a oscurecer. Busque usted en internet, hermano, en YouTube, por donde usted busque, usted verá que solamente hay muchas personas que ponen es la perspectiva de los dispensacionalistas, porque está la Biblia de Scofield, que fue la que plagó toda y bastó que esta doctrina entrara a los pentecostales, que es la organización más grande que hay, y todo esto corrió como pólvora, tanto así que ahora MacArthur, Alducin, tienen toda esta doctrina, hermano, y la gente ve esto diferente, porque ellos piensan que todavía los judíos van a establecer aquí un reino carnal. El apóstol Pablo dice que la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios, y todavía esta gente dice que aquí va a haber un reino carnal, donde van a ver las personas resucitadas, van a ver las personas en carne, y van a estar los ángeles. Un milenio que no existe en la Biblia, porque lo que hay es dos bloques, este siglo y el siglo venidero. Eso no existe ni va a existir, eso es fábula. El Señor Jesucristo, cuando venga, juzgará a todos los pecadores, los raerá de la tierra y establecerá cielos nuevos y tierra nueva, como dice nuestro amado apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta, así. Pero los cielos y la tierra que ahora existen, ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Si usted lee esta escritura, hay 6 veces, hay 6 compartimientos, y en los 6 compartimientos hay un paralelismo. Cuando él dice, este es el primer paralelismo. Pero los cielos que ahora existen están reservados por la palabra de Dios para el fuego de la perdición de todos los hombres impíos que ignoran con el Señor en su venida. Entonces, los 1000 años con un día. Entonces, fíjese el paralelismo, el día y el juicio de esto. Entonces, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Pero el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, en la cual los cielos pasan, los elementos se fundirán, serán deshechos. Perdón. Yo lo que quiero es que usted vea y entienda que cada vez que el apóstol o dice que los cielos serán deshechos, lo combina con el día del Señor. Y cuando dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos se fundirán. O sea, él combina, o ya bien sea, la destrucción de la tierra. Después que habla de la destrucción de la tierra, habla del día del Señor. Luego después empieza a hablar otra vez, pero el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo. O sea, yo le pongo 6 bloques, porque son 3 veces que él habla de la destrucción de la tierra, y son 3 veces que él nombra el día del Señor, el día de Dios y aquel día. Es lo que yo quiero que usted entienda en esta escritura. ¿Ve? Son 6 veces que se entrelazan aquí, 6 connotaciones en cuanto 3 veces la destrucción de la tierra y 3 veces la venida del Cristo. Léaselo y vea bien detallado. Luego él dice en el verso 15: ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. ¿Qué habló Pablo en todas sus epístolas? Estas cosas. No habló una cosa diferente, habló el día del Señor y la destrucción de toda la tierra y el juicio de los pecadores. No habló ningún rapto. Dice Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ni Pedro las entendía. Nosotros las podemos entender ahora y las vemos tan fácil así porque nosotros tenemos todas las cartas y tenemos el Espíritu Santo. Pero dice el apóstol Pedro que son difíciles de entender. Por eso que muchos hermanos, los premineralistas, los amineralistas, los del rapto, las 3 escuelas, hermanos, confunden todo esto porque no se van a las escrituras, sino que se van ahora por las visiones que tienen. Por su sueño, el Señor me mostró que uno tuvo una visión de un rapto, hermano, y están equivocados. Erráis las escrituras como dio nuestro Señor Jesucristo. Fíjese pues que cuando nosotros leemos, entonces, Primera de Tesalonicenses 4, que dice que serán arrebatados, que serán llevados y recibirán al Señor en el aire. Hermano, esa escritura la vamos a leer, vamos a buscarla y vamos a leerla para que usted vea cómo fácilmente ahora usted la va a entender. Una escritura que le han puesto que dicen que es el rapto secreto, la cual no es así. Si nosotros vamos a buscar esta escritura, Primera de Tesalonicenses 4, y vamos a leerlo del verso 13 en adelante. Cuando nosotros buscamos, y ahí está un subtítulo que dice la venida del Señor, solo que ese subtítulo no fue inspirado por el Espíritu Santo porque los apóstoles no lo pusieron. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmáis como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos ¿del qué? Del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y de esperanza de salvación como yelmo. Ahí está, hermano, claro está. Lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es el día del Señor, no es otro día, no es otro evento, es la venida de Cristo. Vamos a repetir esto, pues. Después que él dice que van a resucitar, serán arrebatados. Él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo mismo que está hablando Cristo en Lucas 17, el día de él. Y dice, como ladrón en la noche. ¿Por qué dice como ladrón en la noche? Ahí usted, en aquella noche, lo que Jesucristo dijo en Lucas 17, el uno será tomado, el otro será dejado. Lo que Jesucristo dijo en Mateo 24, el sol se oscurecerá, es que la tierra va a quedar como una noche. Lo que Jesucristo dijo en Mateo 25, a la medianoche llegó el esposo. Y entonces dice aquí, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón, como en la noche. ¿Qué dice el día del Señor? ¿Concuerda o no concuerda con lo que dice Lucas 17, hermano? Y con lo que dice Mateo 24, y con lo que dice Mateo 25. Y con Jesucristo dice en Mateo 24, el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de un rapto, está hablando de 3, 4 venidas y 5 venidas. No, está hablando del día del Señor y dice que va a ser como ladrón en la noche, como una noche, porque él sabe lo que dijo Cristo y él dice, ahora, fíjese usted que lo que dice Pablo lo dice Lucas. ¿Quién fue Lucas? Un discípulo de Pablo, y a Pablo se le dio el evangelio, se lo comunica Lucas, Lucas hace un evangelio y Pablo muestra todas estas cartas. Qué maravilloso, hermano, ver el evangelio así, cuando muchos están confundidos esperando otros eventos, los cuales la Biblia no los habla. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está claro, hermano. Nosotros buscamos segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y vamos al verso 5 en adelante. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Ahí está. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Del reino de Dios. ¿Qué está hablando Lucas 17? El reino de Dios. Vamos a volverlo a repetir, porque este es un método para uno entender. Es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando ven en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que
los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahí está, hermano. Los detalles que habla Pablo aquí son los detalles que habla Lucas 17. El día del Señor vendrá con un juicio, vendrá con los ángeles de su poder, no viene con la iglesia, es una mentira. Pablo no está hablando aquí una mentira. Dice que para que seáis, mire todos los detalles, seáis digno del reino de Dios. Esta es demostración, pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Perdón, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo y la recompensa cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día. Aquí está la clave. El día del Señor es este. El día del Señor es el día del establecimiento de su reino. Vienen en gloria. Ahora, en el capítulo 2, que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. Y se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está, hermano, que dice aquí, el día del Señor. Solo, hermano, que hay muchas personas que tienen una doctrina acá en la mente que no le concuerda a esto. No obedecen al evangelio, y yo no los culpo, porque sus pastores, sus maestros le dieron una doctrina contraria a la que dice el apóstol Pablo. Y dicen muchos maestros que el apóstol Pablo estaba equivocado porque él pensaba que el Señor venía para aquel entonces. Mentira. El apóstol Pablo sabe aquí que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todas esas personas que dicen, no, que este es el anticristo, mientras que no venga un hombre aquí y venga con estos poderes y él pida que lo aclamen como Dios, nosotros no podemos creer que Donald Trump, fulanejo, sutanejo es el anticristo. Pura mentira, hermano. Entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a leer un detallito muy importante aquí. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De qué se está hablando aquí? De la manifestación de nuestro Señor. A esto dicen aquí que es el anticristo. Y aquí dice, y mira lo que dice el subtítulo, la manifestación del hombre de pecado. Es la manifestación de Jesucristo. Un subtítulo que le pusieron que no concuerda con esta escritura. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene la venida de Cristo? Que no se ha cumplido la manifestación del hombre de pecado, que no se ha cumplido la apostasía. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué significa la palabra ahora? Cuando ellos se están enterando de que hay algo que detiene la venida de Cristo ahora. ¿Cómo se enteran? Con esta carta. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se va a manifestar a su debido tiempo? Cristo. Entonces, ellos están en una espera que porque Cristo no ha venido o si ya Cristo vino. Entonces, no se desesperen, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora vosotros sabéis lo que detiene, que Cristo no ha venido, que no se ha cumplido estas profecías, lo que es la estatua de Daniel, lo que yo le estaba hablando al principio, los 10 dedos de los pies, el mezclado con barro. Esto va a ser el cumplimiento del último imperio.
y el Señor Jesucristo viene como la roca que destruye la estatua, y entonces viene en llama de fuego, como dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Esta es otra escritura que malinterpreta, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. ¿Quién va a ser quitado de en medio? El misterio de la iniquidad. ¿Por qué va a ser quitado de en medio el misterio de la iniquidad? Porque ya está en acción. Ya está en acción, está poniendo todas las cosas, está preparando todo. Cuando Él termine todas las cosas, será quitado de en medio. Esto fue lo que pasó con Cristo. La ley era lo que preparaba la venida del Mesías, aquel cordero que mataban, guardaban la fiesta solemne, pagaban el diezmo, pagaban las primicias, hacían todos estos votos, todos estos rituales. Cuando llegó Jesucristo se quitó la ley, porque la ley es la que estaba en acción y hacía todas estas cosas, esperando que el Mesías se manifestara. Una vez que se manifestó el Mesías, fue quitado de en medio de la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, cuando se manifieste el anticristo, será quitado el misterio de la iniquidad, porque ya no va a estar en acción, ya preparó todo, llegó el hombre de pecado y es quitado de en medio el misterio de la iniquidad. Así que este misterio, la mentira que meten, que el Espíritu Santo es el que va a ser quitado de en medio, es una mentira. Lo que va a ser quitado de en medio es el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿quién lo detiene? Lo detiene es el Señor. ¿Lo detiene en qué sentido? Como dice Apocalipsis 20, que a Satanás se le puso una cadena, lo detiene, lo tiene controlado para que también el Evangelio se cumpla y se predique en todas las naciones. No tiene poder contra nosotros ahorita, nosotros somos los que estamos reinando, tenemos el poder de Dios, predicamos el Evangelio y tenemos la capacidad de predicar el Evangelio a todas las naciones. Cuando Satanás sea suelto de esa cadena, entonces se cumplirá lo que dice aquí. Entonces, dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces va a ser quitado de en medio el misterio de la iniquidad, se manifiesta el hombre de pecado, y dice Apocalipsis 13, se le será dado hacer guerra contra los santos y vencerlo. Esto que se va a cumplir esto. Entonces ya la iglesia no va a tener ese poder, y entonces cuando Cristo va a venir, se va a manifestar a darle muerte al anticristo, pero va a ser terrible para los que estén aquí si nosotros estamos. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí está bien claro, una vez que se ha quitado de en medio el misterio de la iniquidad, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Un resplandor de su venida, no viene oculto. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes poderes y señales y prodigios. Cuyo advenimiento, la palabra advenimiento es venida, entrada, llegada, pero cuando usted busque en el griego, advenimiento es una venida ficticia. Dice, porque no viene inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no es por la obra de Dios, entre un hombre y una mujer. Tiene que ser como la fertilización in vitro, que toman el esperma del hombre, se lo ponen a la mujer, la inyecta, y esa no es la obra de Dios, o por un experimento que va a ser humano. Entonces viene por un experimento humano, como Jesucristo vino, así, con la pura mano de Dios, va a venir con la pura mano del hombre, un experimento humano. Satanás lo va a traer, no va a ser entre un hombre y una mujer, porque no es la obra de Dios, es la obra de Satanás. La obra de Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a una mujer y tendrán un hijo. Esto va a ser diferente, y por eso que la ciencia creció, como dice Daniel, y por un experimento científico va a venir Satanás a esta tierra. Eso es lo que nosotros debemos estar pendientes y alerta. ¿Ve? Entonces, la entrada del inicuo, cuando dice aquí su advenimiento, su entrada, advenimiento es una entrada, una venida, una llegada, pero ficticia, hermano. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Hermano, esta es una cátedra clara. Si usted no la entiende, hermano, usted tiene que volverse a escuchar este programa, a buscar estos versos y entender la palabra de Dios. Crecer en el conocimiento de la verdad. Entonces, la venida del anticristo no va a ser como, ay, Donald Trump, fulanejo, no. Va a venir por un experimento que ya puede estar, porque ya la fertilización in vitro existe, ya están invadiendo hasta la cadena de ADN. Entonces, pudiera ser que ya este hombre de pecado esté en estos tiempos, porque, mire, concuerda la ciencia, concuerda el avance del pecado con las leyes que estamos nosotros viendo ahora, lo que dice Daniel 7:25, y buscará cambiar las leyes y los tiempos. Lo que dice Daniel 11:37, no gustará del amor de las mujeres. Anote usted todos esos versículos y búsqueselos. Yo no los tengo aquí a la mano, pero usted lo anota, los busca y se los estudia. Y entonces
se están cambiando las leyes. Dice Isaías 24, el hombre contamina la tierra por su pecado, por su maldad, porque quebrantaron el pacto sempiterno, porque quebrantaron las leyes. Esto es lo que se está viendo hoy en día, quebrantamiento de las leyes, el hombre de pecado con el ministerio de la iniquidad en acción, cambiando las leyes, dando toda la plataforma para que se manifieste el hombre de pecado. ¿Ves, hermano? Entonces nosotros tenemos que ver todas estas cosas detalladamente. Dice, pero por esto les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Esta es la generación que Jesucristo está hablando en Mateo 24. Que la última generación será engañada por el hombre de pecado y serán destruidos, serán barridos de la tierra. Y entonces el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, juzgará a los vivos y a los muertos. No se crean que los que están muertos, que no han creído en Cristo, también serán juzgados en su manifestación y en su reino. Hermano, una explicación no muy larga, no estoy buscando todos esos textos, pero para que usted los tenga, lo anote, vuelva a escuchar este estudio y, hermano, y haga un estudio exhaustivo para que usted crezca en el conocimiento de la verdad y tenga, hermano, conforme a las escrituras. Entonces, hermano, nosotros estamos viendo todo esto por aquí y nosotros podemos concluir que todo lo que se está viendo es cumplimiento de la palabra de Dios y que muchas personas están predicando una fábula, que Jesucristo viene secretamente, que viene de una manera, una fábula. Si usted vuelve a escuchar este estudio, esto está conforme a la palabra. Yo no estoy diciendo una cosa aquí que yo soñé, que el Señor me mostró, así te dice el Señor, las tres falacias, como se lo dije. El Señor me reveló, el Señor me mostró, así te dice el Señor, las tres fábulas. No viva por fábula, no viva por sueño, viva por la palabra, hermano. Y yo lo que estoy hablando aquí es la palabra de Dios. Fíjese que son tantos detalles, hermano, para amanecer. Los escritores no se incluyen en la venida. Pedro dice que el día del Señor vendrá, no dice vendremos. Dice Pedro, vendremos. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, no dice aquí que vendremos. En ninguna parte de la Biblia aparece cuando Cristo venga por su iglesia, eso no aparece en la Biblia. Viene a buscar, tampoco aparece en la Biblia. La palabra Jesucristo viene a buscar no es escritural. Léase la Biblia para que usted vea. Jesucristo dice que viene. Pablo dice viene aquel día. Vamos a volverlo a repetir. He aquí que viene con las nubes, no dice aquí que vinimos. Zacarías 14:5 dice, y vendrá Jehová mi Dios. En ningún momento dice que vendremos. Como dice que Jesucristo va a venir, se lleva a la iglesia y van a durar 7 años en el cielo y después la iglesia vuelve a venir. ¿Qué dice el apóstol Pablo que viene con quién? Con los ángeles de su poder. Le hace las cartas de Tesalonicenses para que usted vea que el apóstol Pablo cuando habla y que Jesucristo viene con los ángeles. Y dice que viene a darle la recompensa. Si viene a darle la recompensa, entonces ¿por qué no vienen con ellos y ya están recompensados? Cuando venga a darle la recompensa en aquel día, dice, seremos recompensados cuando Él venga. Es una mentira, hermano, que la iglesia que viene con el Señor. Entonces, ¿para qué dice el apóstol Pablo que van a ser recompensados en aquel día, el día de su venida? Lo están esperando, hermanos, para que lo recompense y para ser resucitados. Es una contradicción a la palabra de Dios. Cuando Jesucristo venga va a recompensar, va a barrer a todos los impíos, va a transformar la tierra, va a hacer cielo nuevo, tierra nueva, desciende la Santa Jerusalén y morará con los hombres aquí en la tierra, como dice el Señor Jesucristo en Juan 14. Entonces moraré yo y mi Padre con vosotros acá en la tierra. Los justos heredarán la tierra, los mansos tendrán la tierra por heredad, dice el Señor Jesucristo. Los mansos heredarán la tierra. Nosotros vamos a tener como herencia cielos nuevos y tierra nueva. Y va a bajar la Santa Jerusalén y Dios será nuestro tabernáculo y Él alumbrará todo. Lo que pasa que son tantas y tantos los detalles, son tan largos que esto va a ser una serie, pues para que usted vea, vamos ahí al libro Apocalipsis, cómo concuerda esto. No hay ningún milenio donde van a vivir aquí las personas con carne y van a vivir los resucitados y van a vivir los ángeles. Esa es una fantasía, fábula. Cuando Jesucristo venga va a traer a todo el mundo y va a establecer aquí el día de la eternidad. Pedro dice en el capítulo 3 de su segunda carta,
Antes bien crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. El día de la eternidad, ¿cuándo es el día de la eternidad? El día de Cristo, porque es lo que está hablando aquí en segunda de Pedro 3, cuando dice que los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo se fundirán. Entonces Él lo pone como el día de la eternidad, y está, no hay más nada, es el fin del mundo. Es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no viene más nada. Entonces, fíjense los detalles, los discípulos no se incluyen en la venida. El detalle de la noche ya está explicado, porque el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. La venida del hombre de pecado ya está explicado, hermano. Lo que a usted le falte, búsquenlo en las escrituras. Estos detalles usted tiene que tenerlo, hermano. Usted no puede hablar como hablan los hombres, usted tiene que hablar como habla la Biblia. Los escritores no se incluyen en la venida. Lo mismo que habla Pablo es lo mismo que habla Pedro y es lo mismo que habla Juan. Juan no dice una cosa diferente. Vamos a leer Juan. Dice Juan 5:25, de cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre da vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Ay, se me fue la escritura. Bueno, porque vendrá hora. Y dice que cuando venga esa hora, vendrá el día y lo resucitará en aquel día, hermano. Entonces, es lo mismo que dice Juan, es lo mismo que dice Pedro, es lo mismo que dice Pablo. No hay otro día, no hay otra conclusión, hermano. Es una falacia. Dice, para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está. No hay dos cosas diferentes, hermano. No hay un milenio aquí donde... No, 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 no. Esto está claro. Son dos bloques nada más, el siglo venidero y este siglo. No viene otra cosa, no va a reinar el Señor un milenio, va a reinar por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice también Daniel capítulo 2, que la estatua, cuando el Señor Jesucristo venga y destruya la estatua, Él va a ser un reinado por los siglos de los siglos, hermano. No es una cosa diferente. Nosotros tenemos que saber diferenciar. Y una cosa que dice aquí Juan, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí está. ¿Cuándo vamos a ser semejantes a Él? Cuando Él se manifieste. Entonces no podemos decir que ya los que se murieron tienen su corona, tienen el cuerpo resucitado, porque es una mentira. Esto va a suceder cuando Jesucristo venga. Juan 6, 53, 54, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir postrero? El último día. Todas las cosas que usted concuerde con la venida de Cristo, hermano, va a concordar con esto. Juan 11:24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en aquel día postrero. Marta, una mujer, tenía una visión más clara que los fariseos y los saduceos. Y Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor. Y he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Ahí está. Ella creía y cree que en el día del Señor es el día de la resurrección. Y Jesucristo no le dice, tú estás equivocada, es la verdad. Pero también le dice que Él tiene poder para resucitar a los muertos ahora ya. Y resucitó a Lázaro, hermano. Amós, otra escritura para los que quieren escribir.
Amós 5, 18 al 20. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué desea el día de Jehová? Será de tiniebla y no de luz. Ahí está, porque el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Como el que huye delante del león y se encueva y se encuentra con el oso, y como se traerá a la casa y se apoyará de su mano en la pared y la muerde una culebra, no será el día de Jehová tiniebla y no luz, oscuridad y no tiene resplandor. Ahí está, lo mismo, usted lo puede buscar en Amós, Sofonía, Amós, Isaías, Sofonía del 7 al 12, Isaías 60 del 1 al 3, levántate y resplandece porque llegó tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes resplandor de su nacimiento. Ahí está, hermano, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ya les leí 1 Corintios 5 que dice que fiel es el Señor que os llamará y os lo recompensará aquel día, le dice a los corintios. Y cuando usted busca también Romanos capítulo 2, dice que el Señor le dará el juicio en aquel día, hermano. Está claro la escritura. Filipenses 2:16, ha sido de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, ¿cuándo va a ser recompensado el apóstol Pablo por haberle predicado el evangelio a los filipenses? El día de Cristo. ¿Cuál día? El día de su venida. Filipenses 2:16, usted también lo puede notar. Ha sido de la palabra de vida para que en aquel día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que el Señor Jesucristo viene, la manifestación gloriosa. Es lo mismo que habla Lucas 17, hermanos. Cualquier versículo que usted se busque va a encajar en esa escritura y es fácil y sencillo. Hermano, más claro no se puede dar este estudio. Aquel que crea otra cosa está fuera de la palabra de Dios, hermano. Está fuera de la palabra de Dios. Es un detalle que estoy dando yo aquí, punto por punto, hermano, para ahora nosotros vamos a ver el Apocalipsis. Concuerda con esta escritura, concuerda con el día del Señor, hermano. Maravillosa la escritura, hermano, que nosotros podemos ver todos estos detalles. Una doctrina incambiable, hermano. Una doctrina incambiable. Acuérdese que los que se murieron con esta doctrina. Nosotros vamos a tener una doctrina diferente. El apóstol Pablo se lo dijo a los Gálatas. No hay otro evangelio. Jesucristo no va a volver a venir a predicar aquí otro evangelio, ni le va a venir a revelar otro evangelio a la gente o a los hermanos. Están equivocados. La única revelación está aquí. Ya esto fue revelado, fue dicho por los apóstoles, porque fue lo que Jesucristo le encargó, enseñándole las cosas que yo os he mandado. Mateo 28:20, no hay otra. Nosotros tenemos que estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles que fueron inspirados, que es lo que dice Efesios capítulo 2, 19-20, fundamentado en la doctrina de los apóstoles. Bueno, mis amados hermanos, no les quito más tiempo. La palabra de Dios es clara. Usted puede volver a escuchar esto y puede buscar todos los textos y se dará de cuenta que esto es la palabra de Dios. Palabra de vida, palabra de fe y palabra de esperanza. Amado hermano, saludo fraternal. Vamos a hacer una oración, a darle las gracias al Señor por su palabra. Y vamos a continuar en este estudio viendo más detalles acerca de esto, hermano, que está fácil, claro y sencillo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia.
Gracias por habernos incluido en tu reino, Padre amado, nosotros los gentiles. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 11, que nosotros éramos olivos silvestres, pero por tu misericordia fuimos injertados y fuimos injertados, Señor, y las ramas naturales fueron desgajadas, pero nosotros que éramos olivos silvestres, por tu misericordia fuimos injertados. Pero nosotros nos sustentamos a la raíz, nosotros venimos de la raíz que es del linaje de Abraham. Por eso también oramos por aquellas personas que están en el pueblo judío de su linaje, que lleguen el evangelio a ellos también y puedan entrar por la puerta que eres tú, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que eres la entrada al reino, Padre. Ahora te damos las gracias porque nosotros hemos entrado al reino de tu Hijo amado, Padre, al reino de la luz, y ahora le hacemos la afrenta al reino de las tinieblas, llevando este evangelio, el evangelio de vida, el evangelio de verdad, y todos aquellos que inconversos que puedan escuchar esta escritura, sepan pues que para entrar a este reino, para llegar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tener el cuerpo glorificado igualito al de Él, tenemos que humillarnos, reconocer nuestros pecados, aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, y nos dará el nuevo nacimiento y después nos dará el cuerpo nuevo en su manifestación y en su reino. Tendremos la resurrección de nuestro cuerpo y tendremos pues el reino de nuestro Señor Jesucristo, lo compartiremos con Él por la eternidad. Padre, te damos gracias por estas grandes bendiciones, Señor, que tú tenías guardadas para nosotros, cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú tenías preparadas en nuestro Señor Jesucristo, las cuales estamos escuchando, y por medio de tus apóstoles, Señor. Danos sabiduría, entendimiento por esta palabra. Padre, también te pido por aquellos que están afligidos de corazón, que tienen necesidades, dificultades, enfermedades. Tu palabra dice que pidamos en el nombre de Jesús, que tú nos darás, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, que tú nos sanarás, como dice Lucas 4:18, que el Mesías vino ¿para qué? Para darle vista a los ciegos, para darle sanidad a los que están enfermos, para libertar a los cautivos, para predicar el año agradable, Señor, y estamos predicando tu palabra, lo que tú nos has mandado, Señor. Obra sanidad, como dice Isaías 53, que tú llevaste nuestros dolores, nuestras aflicciones, con tus llagas fuimos sanados y fuimos curados, como dice primera de Pedro 2:24, que puesto que tú padeciste, Señor, y tú moriste por nosotros, y en tus llagas tú llevaste las enfermedades, Padre amado. Obra sanidad, porque la oración del justo puede mucho, Señor, mi Dios amado. Te lo pedimos, llegamos a ti, Señor, humillados, porque tú eres el Rey, Padre amado. No podemos enaltecernos, porque tú nos has librado de las tinieblas y tenemos que ser agradecidos, Señor, contigo, porque estábamos perdidos y tú nos llamaste a este reino que va a ser por los siglos de los siglos. No habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más calamidades, Señor. Gracias, Padre amado. Señor, ten misericordia de los que están enfermos. Que esta palabra, si llega a ellos, los conforte, le dé sabiduría, de entendimiento. Si han creído en ti, Señor, te han confiado de que si partimos de esta tierra, partimos, Señor, ya listo para tu reino cuando tú vengas y te manifiestes, Padre amado. Y aquellos que están en tiniebla puedan ser alumbrados con esta palabra, Señor, mi Dios amado. Síguenos dando sabiduría, síguenos dando entendimiento, sigue fortaleciendo, Padre amado, a aquellos que puedan escuchar tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, no le quito más tiempo. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Bendiciones de lo alto, saludo fraternal.